buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Lo primero que tengo que pedirle es excusa por el atuendo. Aquí hay bastante frío en este día y bueno, tengo que quedarme así. Espero que ustedes me excusen, por favor. Que Dios me los bendiga poderosamente, que el Señor me le dé un día hoy resplandeciente, feliz, dichoso. Vamos hoy a comenzar este estudio bíblico en el libro de Primera de Juan y ya iremos hablando por qué es Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Vamos a estudiar los tres libros que son bastante pequeños porque estamos hablando de que el primero tiene 5 capítulos, el segundo tiene un solo capítulo, el segundo libro un solo capítulo y el tercero también tiene un solo capítulo. Son tan pequeños que el primero, el segundo de Juan tiene 13 versículos y segunda de Juan y tercera de Juan tiene 15 versículos. O sea que son todos pequeños, con poca cosa que leer, pero con mucho contenido para que podamos aprender nosotros de Dios en este día o en estos días que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos otorga para poder hablar de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad. Muchas gracias, Dios mío. Ayúdanos, porque en ti hemos confiado. Solamente tú eres el gran maestro que puede enseñar, Señor, a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a mi amigo Jacinto, a mi hermano en Cristo Jacinto, allá en Oviedo, Pedernales. Él se suscribió y yo sé que va a oír estos mensajes. Jacinto para mí es como especie de un hermano doble, porque somos hermanos en Cristo, pero también somos hermanos de serenata en la República, allá en Oviedo, cuando íbamos a dar a todos los hermanos serenata. Y para mí es un grandísimo placer poderle saludar en el nombre del Señor a él y a su esposa, a sus hijos, a todos allá. Dios me lo bendiga, Dios te bendiga grandemente, Jacinto. Que el Señor siga contigo como siempre, porque tú eres un hombre de Dios. Oremos. Bueno, ya hemos orado. Quiero decirle, hermanos, que este capítulo, este libro de Juan, es un libro cortito. Estas epístolas de Juan son cortas, pero tienen, como decía, un buen contenido para nosotros. ¿Por qué es esto de primera, segunda y tercera? Antes no, eso no fue escrito de esa manera. Pero se juntaron la Vulgata Latina, se juntaron hombres eruditos, muy sabios, y entendieron que poniéndole los capítulos y los versículos a las escrituras, le quedaba más fácil a cualquiera para leer para tener todo su contenido. Entonces por eso dividieron esto, por un te oía primera de Samuel, segunda de Samuel, segunda y primera de Reyes. Es así, por eso fue que se hizo, para facilitar la lectura y la enseñanza que dejan estos libros. Pero eso es un solo libro, escrito un solo, Juan, no el Evangelio. Ese es un evangelio aparte. Pero las otras cartas, como primera, segunda y tercera de Juan, era una sola carta, un solo libro, digamos, que son pequeñas cartas. Juan, hay una diferencia con Pablo. El apóstol Pablo escribió cartas pastorales. Son cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En ellas encontramos algunas muy destacadas como Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Son cartas muy notorias en cartas pastorales. Juan, en cambio, no escribe cartas pastorales, sino cartas para la familia. El Evangelio se divide en muchas partes. Primero, usted tiene que dividir a Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea, que no es cualquier cosa la iglesia. Y los pies, las piernas, lo que usted quiera después del cuerpo,
están las extremidades más bajas. Entonces, esa es la familia. Juan esto es lo que hace, escribirle a la familia. Aunque la familia es más grande que la iglesia, porque la familia engloba todo todo el mundo. Los 8,000 y pico de millones de personas que hay en el mundo, eso engloba a toda la familia, aparte de los que ya han muerto. Eso es toda la familia, por eso que la iglesia es mucho más pequeña que la familia. Pero estamos hablando de que lo que es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la familia es los pies, porque sin familia no hay iglesia. Imagínense usted una iglesia sin familia, no es iglesia, porque no hay nadie. La iglesia tiene que estar fundamentada en Dios, que es la cabeza, y en la familia es a quien el cuerpo crece, porque la familia crece. Ese es el asunto, mis hermanos. Ese es el propósito de la iglesia y el propósito de estos escritos del apóstol Juan. Esta introducción que estamos haciendo, la estamos haciendo para saber por qué fue escrito. Y vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 19, que dice así: escribe las cosas que has visto. Eso es pasado. Las cosas que has visto. Las que son, eso es presente. Y escribe las cosas que has visto. Y las cosas que son. Y las que han de ser. Esto es profético. Entonces, aquí está diciendo las razones por las que ese hombre de Dios escribió sus libros, sus evangelios. El evangelio fue una inspiración de Dios y por eso escribe ese evangelio. Las cartas se las escribe a la familia. Y el libro profético, que es el libro de Apocalipsis, se lo escribe específicamente como profecía a toda la iglesia y a todo mundo. Ese fue el propósito por lo que Juan escribió. Y vamos a ver, estamos en una introducción, vamos a ver cuál es el propósito, o sea, las razones por las que se escribieron estas cartas. La primera razón se encuentra en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice: a los que hemos visto y oído, esto es, y anunciamos, para que también vosotros, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, la comunión es con el creyente. Usted y yo tenemos que tener una buena comunión, una buena relación estrecha, familiar, porque la iglesia es la familia de Dios. Como ya decía, que la iglesia es el cuerpo. Bueno, pero sin los pies no se camina. O sea, sin la familia, la iglesia no puede crecer. La iglesia crece a través de que la familia crece. Se cuenta que cuando nace un niño en la iglesia, pues todo el mundo tiene la esperanza de que ese niño se haga hombre o mujer en la iglesia. O sea, ahí es donde crece la familia. Ahí es donde crece la iglesia. Entonces, la primera razón por lo que este libro está escrito es la comunión los unos con los otros y con el Padre y con Jesucristo el Hijo. O sea, tenemos que tener una comunión doble nosotros, con nosotros como creyentes, pero también con el Hijo y con el Padre. La segunda razón está en el versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el propósito por lo que se escribieron estas cartas es que nosotros sepamos que el gozo del Señor sea cumplido en nosotros.
unos meses que yo estuve en la iglesia de San Juan, en la iglesia del Nazareno, y allí di el mensaje, luego lo subí a mi canal de YouTube. Y en ese mensaje yo digo que el Señor anda conmigo y anda con usted. Y yo quiero testificarle algo que me pasó a mí el jueves. El jueves yo iba para un supermercado, aquí cerca de mi casa, pero había que bajar por unos cuantos escalones. Y yo veo muy mal. Esa es la verdad. Estoy buscando la forma de que se me opere porque tengo problemas en mi visión. Y yo pisé el escalón que no tenía que pisar. Pisé el de más abajo. Y yo no tengo muy buen equilibrio porque mis piernas ya no me dan lo que yo podía hacer antes. Ya estoy muy viejo. Y bueno, pues mire, y por esas cosas que solamente Dios hace, yo no me caí y me di un golpe o sabe Dios, porque eran unas cuantas escalones. Y yo no me puedo explicar cómo yo no me caí. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba allí conmigo. Dios estaba conmigo. Dios está con usted. Eso es seguro, hermanos. Usted no anda solo o sola. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando salimos a la calle. Porque Dios oye lo que yo digo. Ve lo que yo veo. Dios sabe lo que yo pienso. Y Él anda conmigo. Y Él anda con usted. Entonces tenemos que tener cuenta de lo que hacemos, de lo que vemos, lo que oímos y lo que no oímos. Porque Dios anda con nosotros. Yo cuando aquello me pasó, eso fue el jueves ahora, este jueves. Cuando me pasó esto, solamente cuando yo me pude estabilizar y que vi que no me caí, sabiendo yo que no puedo hacer muchas cosas, dije, Señor, gracias por andar conmigo. Gracias porque tú me agarraste. Solamente tú. No tenía de qué agarrarme, estaba lejos de todo. Pero Dios andaba conmigo. Y Dios anda con usted, hermano. No se crea que usted anda solo, jamás. Entonces ahí tenemos las 3 razones que hemos dado. Muy bien, sigamos adelante. Encontramos la tercera razón por lo que este libro fue escrito. Este estudio lo estoy haciendo en la introducción para entonces después comenzar a estudiarlo. Pero todo libro tiene que tener una introducción, todo estudio tiene que tener una introducción. Entonces la tercera razón por lo que este libro fue escrito se encuentra en el capítulo 2 de este primer libro de Juan. En el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Más para abajo dice el resultado del pecado. Pero el propósito de la iglesia, el propósito por lo que se escribe el libro, el propósito de la iglesia es no pecar. No me vaya mal a entender. Yo no estoy diciendo que no pecamos, pero el propósito no es pecar. El propósito es no pecar. Usted sale con el propósito. Cuando usted se levanta en la mañana que usted ora, usted dice, Señor, ayúdame en este día. Y usted sale para la calle, al trabajo, a la escuela, a donde usted vaya. Y lo primero que usted pone en su mente, Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame a andar en santidad. Ayúdame a andar en ti. Ese es el propósito por que estas 5 razones que estoy dando a modo de introducción de este libro. Para que no pequéis. Dice más para abajo, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. La cuarta razón por lo que este libro fue escrito se encuentra en el capítulo 5, en el versículo 13. Yo quiero leerlo, porque hoy no tengo aquí ni a mi mujer ni a mi hija, que son los que me leen estas cosas, pero Dios siempre ayuda a uno, aunque sea malamente. Malamente en mí, no en Dios. Pero Dios siempre ayuda, da algún modo
de que usted pueda entender y yo la palabra de Dios. Estas cosas os escribo. Estamos hablando del capítulo 5, de la cuarta razón, el capítulo 5, el versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está la cuarta razón por lo que este libro es escrito. Para que creamos, dice, estas cosas os escribo a vosotros, o sea, a ustedes, les escribo estas cosas para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso dice la primera parte de este capítulo 13 o la parte mayor. La otra parte, que es la quinta razón, dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted y yo tenemos que creer, hermanos, creer, fe en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que usted y yo tenemos que creer, pero creer con el alma, creer con el corazón, creer con todo el corazón en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que creer. Hemos dado esas 5 razones. Hay muchas cosas más que vamos a dar a modo de introducción. Todavía no voy a decirle a ustedes que estamos llegando a comenzar, porque la introducción de este libro yo no lo puedo dar en un solo día. Es imposible. Son demasiadas cosas como para introducir este estudio de este libro, de estos libros de primera, segunda y tercera de Juan. Encontramos tantas cosas en este libro, encontramos tanto que podemos pasarnos muchos días hablando de eso. El apóstol Juan, en su evangelio, da unas razones por las que son fundamentales para que podamos creer en él. Y yo quiero citarlo y si es posible hasta leerlo. Y es Juan, el libro de Juan, no estamos hablando de las cartas. De Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan allí. Capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Eso cuando ustedes lo lean en la casa, esos versículos, se van a dar cuenta que Juan tenía razón de decir de decir esto. Y vamos a ver lo que nos dice esos versículos 30 y 31 del capítulo 20 del libro de Juan. Dice así: hizo Jesús muchas cosas y señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hay muchas cosas que Jesús hizo que no puede escribirse delante de sus discípulos. Porque imagínense, usted podría amontonar en un cuarto libros y libros y libros y llegar hasta el techo de la casa y usted no puede escribir todo lo que Jesús hizo en ese tiempo que estuvo con los discípulos. Y todas las escrituras, pero estamos hablando de estas cartas en esta. Se puede denominar, como algunos lo han hecho, no yo, como morando en el lugar santísimo, usted y yo. Y no se confunda con esto que yo estoy diciendo. Usted podría decir, el hermano Brito está diciendo, o el pastor Brito, como ustedes me quieran decir, está diciendo que nosotros estamos en un lugar santísimo. No, eso no es lo que digo exactamente. Pero tenemos que
vivir una vida. El apóstol Pablo dice que estamos en lugares celestiales. En lugares celestiales. O sea, el cristiano vive en lugares celestiales con Dios. O sea, el cristiano tiene que tener una comunión con Dios, coinonía con Dios. Ese es el propósito por lo que estas cartas se escribieron. Se escribieron para que el cristiano sepa qué es, en quién cree, a quién le puede pedir y con quién camina, con quién vive, con quién está en la casa. ¿Cómo usted va a hablar? Porque Dios está allí. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, aquí en este momento está Dios conmigo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, estaría con nosotros y en nosotros. No está hablando de cualquier cosa. Está hablando de Dios porque el Espíritu Santo también es Dios. Entonces yo sé y yo tengo que entender que yo estoy con el Señor aquí en este momento. No es que yo voy a estar en la iglesia con el Señor y aquí no aquí estoy con el Señor. Cuando salga, yo lo testifiqué de lo que me pasó en estos días. Pero yo tengo que saber que cuando salgo, me puedo encontrar con el enemigo. Pero que yo ando con el Señor. Había un corito que cantábamos en la República Dominicana. Hace ya esos coros no se cantan, son viejos. Esas cosas viejas, pues nadie les gusta, nadie los ve, nadie los oye, nadie piensa en ellos. Decía, el que le sirve a Jesús, Satanás lo zarandea, pero no suelte tu cruz, por más pesada que sea. Él te quiere desviar al camino del error, pero tú sigue adelante, que tú andas con el Señor. O sea, usted y yo andamos con el Señor. Andamos con el Señor. Usted va a la universidad, a la escuela, a trabajar, al médico, a donde usted vaya, usted va con el Señor. Ande siempre con el Señor, mis hermanos, siempre. Invítelo para su salida, invítelo para su llegada, invítelo para su dormida, invítelo para su despertar. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me lo guarde. Y seguimos con la introducción para el próximo domingo, porque esta introducción todavía es muy larga. Dios me lo bendiga mucho y recuérdese de hacer como Eliasí, mi hijo, que le dice a todo el mundo que se suscriba en este canal. Haga usted lo mismo que él y que otros también puedan llegar a suscribirse para oír la palabra de Dios. Yo no soy un maestro, yo no estoy presumiendo de eso. Lo único que yo quiero es que Dios me deje hablar de la palabra de Dios hasta que me tenga aquí en la tierra. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima semana.